Imaginen un ataque tan sigiloso, tan perfectamente ejecutado, que redefinió lo que creíamos posible en el mundo del ciberespacio. Un ataque que no buscaba dinero, sino poder, y que dejó a las mayores potencias del mundo rascándose la cabeza. Hoy vamos a desenterrar los secretos detrás de el ciberataque más ingenioso de la historia. ¿Están listos para descubrir quién fue el cerebro detrás de esta obra maestra del engaño digital? Quédense hasta el final, porque esto se va a poner interesante. Desde el ransomware oportunista que paraliza pequeñas empresas hasta sofisticadas campañas de espionaje patrocinadas por estados, cada ataque deja una cicatriz en la conciencia digital global. Sin embargo, entre la miríada de intrusiones, una se alza, susurrada en los círculos de seguridad informática, como un mito oscuro, una obra maestra de la subversión digital, el ciberataque más ingenioso de la historia. No por su escala destructiva, sino por su audacia conceptual, su sigilo quirúrgico y la profunda incertidumbre que dejó sobre la identidad de sus arquitectos. Este no es un cuento de estruendosas explosiones digitales o de sistemas bancarios despojados de billones. Es la historia de un reloj robado con la precisión de un cirujano, un arma forjada no para aniquilar, sino para demostrar una capacidad, para enviar un mensaje escalofriante sobre la vulnerabilidad inherente de nuestra infraestructura más crítica. Hablamos de un evento que, aunque nunca fue reconocido oficialmente en su totalidad por todas las partes afectadas, dejó una estela de código malicioso tan intrincada y sofisticada que redefinió los límites de lo posible en la guerra cibernética. Y lo más inquietante, hasta el día de hoy, la pregunta resuelta solo por conjeturas y evidencias circunstanciales sigue siendo: ¿quién estuvo detrás de esta obra maestra del engaño digital? Para entender la ingeniosidad de este ataque, debemos transportarnos a un punto impreciso en el tiempo, posiblemente entre finales de los 2000 y principios de la década de 2010. No hubo un día D público, ni titulares de última hora que anunciaran una catástrofe global. En cambio, fue un goteo lento y constante de detecciones, de anomalías en sistemas discretos pero vitales, que comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro para un puñado de analistas de seguridad con la visión para verlo. El objetivo no eran los datos personales, ni las transacciones financieras. El objetivo era la infraestructura de control industrial, los sistemas SCADA, control de supervisión y adquisición de datos, que operan las redes eléctricas, las plantas de tratamiento de agua, las refinerías de petróleo y, crucialmente, las instalaciones nucleares. Estos sistemas, a menudo aislados del Internet público, o al menos eso se creía, eran el corazón latente de las naciones modernas. Interrumpirlos significaba no solo caos económico, sino una potencial catástrofe humanitaria. Lo que se detectó no fue un ataque de denegación de servicio masivo o un ransomware que cifrara archivos. Fue un malware diseñado con una precisión quirúrgica, capaz de infiltrarse en redes altamente protegidas, residir en silencio durante meses o incluso años, aprender la topología de la red y, finalmente, manipular componentes físicos con una sutileza aterradora. Imaginen un programa que no solo puede abrir una puerta, sino que puede entrar en una habitación, estudiar los planos, localizar una válvula específica, ajustar su presión infinitesimalmente y luego borrar todas las huellas de su presencia. Esto era el equivalente digital. Dada la naturaleza aislada de muchos sistemas SCADA, la intrusión inicial no podía ser un simple correo electrónico de phishing. Se sospecha el uso de métodos de cadena de suministro, donde el malware se insertaba en el software o hardware de proveedores legítimos, o a través de dispositivos USB infectados introducidos por personal interno, posiblemente sin su conocimiento. Esto requería no solo capacidades técnicas, sino una inteligencia humana, HUMINT, considerable para entender los puntos de entrada más débiles. El malware no era una pieza monolítica, era una suite de componentes, cada uno diseñado para una tarea específica: reconocimiento de red, escalada de privilegios
persistencia, comunicación encubierta y, finalmente, manipulación de hardware. Estos módulos podían actualizarse y evolucionar, lo que hacía increíblemente difícil su detección y erradicación. Además, empleaba técnicas polimórficas, cambiando su propia firma para evadir los antivirus tradicionales. Una vez dentro, el malware no actuaba de inmediato. Pasaba por una fase de aprendizaje, mapeando la red, identificando los dispositivos SCADA específicos y comprendiendo su funcionamiento operativo normal. Solo cuando había acumulado suficiente inteligencia sobre su entorno y bajo condiciones muy específicas, comenzaba su manipulación. Este comportamiento adaptativo y sigiloso era su sello distintivo. Lo más ingenioso fue cómo el malware comprometía la confianza que los operadores tienen en sus propios sistemas. No se limitaba a causar estragos. Buscaba manipular las lecturas de los sensores para engañar a los operadores y hacerles creer que todo funcionaba normalmente, incluso mientras el hardware físico estaba siendo dañado. Esto es el equivalente digital de que un cirujano opere a un paciente, muestre lecturas vitales perfectas, mientras lentamente envenena su sangre. En el caso más famoso atribuido a esta clase de ataque, aunque no universalmente confirmado como el ataque más ingenioso, sí el más conocido públicamente que comparte estas características, el malware aceleraba y desaceleraba centrífugas nucleares de manera intermitente, reduciendo su vida útil sin disparar alarmas inmediatas. El daño era acumulativo y silencioso. Después de lograr su objetivo o de ser detectado, el malware poseía capacidades de autodestrucción, borrando rastros y dificultando la forense digital. Era como un fantasma digital que aparecía, hacía su trabajo y luego se desvanecía en el éter, dejando solo la sombra de su paso. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna novedad que tengamos para ti. Continuemos. La pregunta de la autoría es el corazón palpitante de este misterio. Dada la sofisticación, el objetivo y la magnitud de los recursos necesarios para llevar a cabo un ataque de esta envergadura, la comunidad de inteligencia y ciberseguridad converge en una respuesta casi unánime: un actor estatal. Pero, ¿cuál? La mayoría de las miradas se dirigen a una colaboración entre Estados Unidos e Israel. La evidencia, aunque circunstancial, es abrumadora y ha sido ampliamente discutida en libros, documentales y reportajes de investigación. El objetivo más probable de un ataque con estas características sería el programa nuclear iraní. Solo un puñado de naciones posee la capacidad técnica, los recursos financieros y la experiencia en inteligencia para desarrollar un malware tan complejo. Estados Unidos, con sus agencias como la NSA y el Cyber Command, y un presupuesto masivo para ciberseguridad, encaja perfectamente. Israel, con su renombrada Unidad 8200 de inteligencia de señales, es otro actor principal en el ciberespacio. Ambos países tenían una motivación clara para frenar el programa nuclear iraní. Estados Unidos buscaba evitar la proliferación nuclear, mientras que Israel lo veía como una amenaza existencial directa. Un ataque cibernético ofrecía una alternativa limpia a una acción militar convencional, con menos riesgo de bajas o escalada abierta. Aunque nunca ha habido una admisión oficial rotunda, ha habido filtraciones y filtraciones controladas a lo largo de los años que apuntan en esta dirección. El libro Confront and Conceal de David E. Sanger del New York Times, por ejemplo, detalló extensamente la operación Juegos Olímpicos, Olympic Games, una supuesta operación conjunta de ciberataques entre EEUU e Israel contra el programa nuclear iraní, de la cual este malware habría sido una pieza central. Varios funcionarios anónimos de la administración estadounidense han confirmado la existencia de esta operación. Expertos en ciberseguridad que han analizado fragmentos del código del malware, cuando, contra todo pronóstico, se escapó de su entorno objetivo y fue detectado por empresas de antivirus,
alertando al mundo sobre su existencia. Han señalado un nivel de artesanía que sugiere un equipo de ingenieros de software de élite, no un grupo de hackers amateurs o incluso un cártel criminal. La forma en que estaba estructurado el código, la profundidad de su comprensión de los sistemas SCADA específicos de las instalaciones iraníes, incluyendo errores en el software de control, todo apuntaba a un desarrollo patrocinado por el Estado. Se cree que el malware se hizo público cuando, por alguna razón, posiblemente un error o una infección accidental, escapó de las instalaciones aisladas donde estaba operando y se propagó a Internet a través de computadoras de contratistas o proveedores que entraron en contacto con las redes infectadas. Este escape fue lo que permitió a empresas como Symantec y Kaspersky Lab analizarlo y clasificarlo, dándole finalmente un nombre: Stuxnet. Aunque el nombre Stuxnet se ha vuelto casi sinónimo de el ciberataque más ingenioso, es importante recordar que Stuxnet fue la manifestación pública de lo que probablemente fue una campaña mucho más amplia y secreta. Fue el iceberg, cuya punta apenas asomó sobre la superficie del océano digital. Su análisis reveló los detalles de su funcionamiento, cómo buscaba y explotaba vulnerabilidades en controladores lógicos programables, PLC, de Siemens, cómo alteraba las velocidades de las centrifugadoras de uranio y cómo falsificaba las lecturas para engañar a los operadores. El impacto de Stuxnet en el programa nuclear iraní es objeto de debate, pero se estima que causó daños significativos, retrasando las operaciones en Natanz y obligando a Irán a reemplazar miles de centrifugadoras. Más allá del daño físico, Stuxnet envió un mensaje escalofriante, que incluso la infraestructura más crítica y supuestamente aislada podía ser infiltrada y manipulada. Abrió una nueva era en la guerra cibernética, donde los bits y bytes podían tener un impacto tan devastador como las bombas. La revelación de Stuxnet y las implicaciones de su origen han tenido profundas repercusiones. Ha impulsado a las naciones de todo el mundo a reevaluar la seguridad de su propia infraestructura crítica y a invertir masivamente en ciberdefensa. También ha sentado un precedente preocupante. Si los estados pueden desarrollar y desplegar armas cibernéticas que manipulan sistemas industriales, ¿qué les detendrá de usar estas capacidades contra otros adversarios o incluso contra la población civil en tiempos de conflicto? El ciberataque, o más bien la campaña orquestada detrás de Stuxnet, se mantiene como el arquetipo de la ingeniosidad en el ciberespacio por varias razones. Precisión absoluta. No fue un ataque de fuerza bruta, sino una operación de precisión quirúrgica, diseñada para un objetivo muy específico: sigilo y persistencia, la capacidad de operar sin ser detectado durante largos periodos, aprendiendo y adaptándose. Impacto físico, la habilidad de transicionar del ciberespacio al mundo físico, causando daño tangible sin disparar una bala. Negación plausible. A pesar de la abrumadora evidencia, ninguna nación ha admitido oficialmente su autoría, lo que permite la negación plausible y evita la escalada de conflictos. En retrospectiva, el ciberataque que dio origen a Stuxnet no fue solo un acto de sabotaje digital, fue una demostración de poder sin precedentes, un recordatorio sombrío de la fragilidad de nuestra civilización interconectada. ¿Quién estuvo detrás? Aunque públicamente se le atribuye a una alianza de pesos pesados, sigue siendo una pregunta que se susurra, una verdad tácita que subraya la naturaleza encubierta y a menudo sin ley de la guerra cibernética moderna. Y mientras la comunidad de ciberseguridad continúa desentrañando nuevas amenazas y defendiéndose de ataques cada vez más sofisticados, la sombra de ese ataque más ingenioso persiste, un testimonio de la creatividad destructiva del intelecto humano y un recordatorio constante de que, en el ajedrez global del ciberespacio, las piezas invisibles a menudo son las más mortíferas. La pregunta no es si habrá otro ataque de tal ingenio, sino cuándo, y si estaremos preparados para enfrentar a los arquitectos detrás de él.
Gracias por ver este video sobre el ciberataque más ingenioso de la historia. Si te gustó esta emocionante historia, no te pierdas más contenido interesante en nuestro canal. No olvides darle like y comentar abajo tus pensamientos sobre esta increíble historia. Si quieres saber más sobre temas como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.